Muy buenas noches. Hola, Maike, Ezequiel. buenas noches. ¿Cómo estás? Oh, muy bien estás. ¿Cómo estás tú? Feliz año nuevo. Feliz año nuevo y muchas gracias por invitarme a este espacio. Estoy muy contento de verte. La última vez que nos vimos también fue online y fue muy agradable estar contigo. Espero Mira, verte pronto, sí, claro, de en momento persona. me estoy conectando desde Alemania, todavía Ah, estoy, es verdad. sí, sí, pero regreso ya en un par de días a España, así que, Muy bien. pero muchas gracias por tu tiempo, porque sé que también al principio del año, ahora mismo estás con muchas cosas, luego lo hablamos un poco sobre a lo que te dedicas y lo que haces. Quiero presentar primero, este es el primer live, el primer Instagram Live este año, y sobre todo que es el que nos acompaña en el nuevo programa que estoy actualmente promocionando, que es The Dog Hero, Shiatsu para fortalecer el autoestima de tu perro, que es un programa específicamente para perros con miedo. Y de eso se trata, porque como siempre, en todos mis programas, hay expertos invitados. Y en esta ocasión, uno de los expertos invitados va a ser Ezequiel, que nos hablará sobre estrategias, ¿no? Cómo afrontar diferentes. Hablamos un poco sobre diferentes tipos de miedo también, como puede ser, ¿no? Entre la timidez o la inseguridad sencilla hasta el pánico, ¿no? O sea, que hay muchos matices, pero de eso hablaremos en el programa. Aquí quiero sobre todo presentaros un poco a Ezequiel, que quizás no todos conocen, con lo cual quería darte un poco la posibilidad de conocerlo un poquito más, porque la verdad con Ezequiel uno puede pasar horas, horas hablando, cuánto tiene que contar. Y bueno, Ezequiel tiene una trayectoria interesantísima desde casi 30 años y en el mundo canino sobre todo. Y bueno, además en varios países que me tuvo que apuntar porque si no, no me pongo aquí. Era Argentina, y si no me equivoco, Italia, Francia, España, Estados Unidos y Suiza. ¿Correcto? ¿O me- Sí, y falta Eslovenia, que en Eslovenia trabajé 6 meses. Vale, vale, entonces En conté. Ljubljana, un Entonces son país 5 países, no 6. realmente muy bello, Eslovenia. Tengo un recuerdo muy, muy bonito. Sí, es un país hermoso, yo también lo conozco. Que, bueno, eres instructor canino, eres educador de perros guía, eres también formador y conferenciante, ya que he visto varias colaboraciones en programas de radio, podcast, etcétera. También eres el creador de tu propio podcast con Mónica González Tobar, con Julio Animal, que siempre me ha hecho muchas risas con vosotros. Cuéntanos un poquito cómo llegaste tú al mundo canino, al mundo de los perros. Bueno, llegué prácticamente sin darme cuenta porque llegué jugando. En realidad era muy pequeño, a los 6 años decidí empezar a hacer algo más que tener un perro en casa. Mis padres me compraron un pastor alemán y empecé a competir en competencias de belleza y de obediencia. Empecé por el camino que ahora no lo volvería a transitar, pero bueno, ese momento era lo que tocaba. Y bueno, y fui compitiendo y preparando a mis perros y luego me vi prácticamente trabajando sin querer. A los 15 años un vecino me pidió ayuda con su perro y asistí para ayudarle porque sabía que yo estaba trabajando con perros todo el tiempo y cuando terminé mi clase, que no me había dado cuenta que había hecho una clase, me intentó pagar el vecino. Y ahí me di cuenta que eso podía ser un trabajo y empecé a ofrecer mis servicios y empecé a trabajar. Así que desde muy pequeño y empecé a trabajar casi sin darme cuenta. Wow, increíble. Bueno, aquí ya veo gente comentando. Solo pediros, antes voy a hacer mis preguntas. Vamos a dejar la oportunidad para hacer preguntas a ti luego. Y así que si os podéis guardar las preguntas para más tarde, no perdemos el hilo aquí con las respuestas porque no los vemos aquí directamente, ¿vale? Bueno, lo que hace algo único también en tu trabajo es tu formación en zoantropología.
Y me gustaría saber, primero, creo que no es muy común, no es muy conocido en este mundo, además en conjunto con la educación canina. Quizás nos puedes comentar un poco en qué consiste cómo influye en tu trabajo. La zoantropología es una disciplina que nace en el año 80 y es la ciencia que estudia, es la disciplina que estudia la comunicación, la relación entre el hombre, que es un animal, y los demás animales. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque puede mejorar la relación que tenemos con el resto de los animales. Y ahora que nos dimos cuenta, desgraciadamente, que tenemos que ocuparnos de todos los animales del planeta, porque si no nos ocupamos, no es solo una cuestión ética y una cuestión moral, sino que es una cuestión de salud a nivel global. Y esto, la zoantropología tiene mucho que ver, porque intervienen varios profesionales, desde el médico veterinario, el educador, el biólogo, el psicólogo, el filósofo. Es una disciplina muy interesante, que abarcan muchas áreas y que nos puede servir también en nuestra vida, no solamente en la relación con el otro animal, sino en nuestra vida. Maravilloso. Bueno, te has metido o también todavía te estás metiendo en muchos proyectos que influyen todo este conjunto de tu conocimiento de la zoantropología y la educación canina. Y en concreto hay un proyecto creo que era muy especial para ti en tu trayectoria. He visto un poco cotillando tu currículum y también ya me sonaba mucho porque me lo contaste muchas veces, pero claro, quiero compartirlo con los demás. El proyecto que tú hiciste en Roma, si no me equivoco, en Italia, que se llama, creo, A Spasso con te in città, si lo he dicho bien. Sí, perfecto. Que era un proyecto muy único con perros callejeros. Quizás nos podías concretar un poquito cómo llegaste a este proyecto, cómo realizaste el trabajo, quizás nos puedes compartir algún caso, Sí, un aprendizaje de algún animal que dices que es una pauta importante que quiero transmitir a todos. sí, este proyecto, yo en un momento viajo a Nápoli para hacer una formación y un colega, Lucas Pennacchio, que es muy conocido, que hace libros y conferencias, que, bueno, que es mi amigo también, presentó en esta clase que yo asistí, presentó un proyecto que había hecho en una perrera, que consistía en sacar de la perrera a los perros y hacer una educación de base de estos perros para que el índice de adoptabilidad pueda subir y sea más fácil que se adopten. Y yo me acuerdo que me emocioné mucho, ¿no? Porque ver un perro que está encerrado entre rejas y que salga. Y enseguida me acordé de la película de Robin Williams, esa película Despertares, creo que es, ¿no? En Sí, un neuropsiquiátrico. sí. Y me emocioné mucho porque tenía mucho que ver con esa historia. Entonces, cuando regresé a Roma, contacté con Fulvia y con Nadia Lerario y Fulvia Iopolo y les dije, tenemos que hacer algo parecido, le vamos a pedir el permiso a Luca para robarle el proyecto y le robamos todo. Conseguimos un nombre, conseguimos una empresa gráfica que hizo logo, bandanas, carteles, bueno, hicimos muestras fotográficas y este proyecto tan especial, ¿no? Que consistía en sacar de la perrera a perros que tenían muy pocas posibilidades de ser adoptados, perros con traumas, perros con miedo, perros negros, perros viejos, que seguramente se iban a morir en la perrera, sacarlos a la ciudad, hacerlos visibles, darles una mano, hacerles conocer el contexto ciudadano y buscarles una familia, especialmente para cada uno. Y fue un éxito, porque lo replicamos en varias ciudades. Este proyecto fue gratuito y nos pasaba algo muy bonito, ¿no? Que suele pasar a los voluntarios. Cuando teníamos que ir a una empresa, por ejemplo, para imprimir la ropa o para comprar la ropa o las bandanas o las correas, las empresas nos terminaban regalando todo. Cuando se daban cuenta que este proyecto era tan bonito, ¿no? Y eso fue muy emocionante.
porque nos tocaba ir y decir, bueno, gracias. O sea, aceptar el regalo de esta gente era maravilloso, ¿no? Y ahí entendimos que también hay que hacer un camino, hay que abrir camino. Y esto es nuestro deber, es nuestra misión. Mi vida, mi trabajo no consiste ni en ser famoso, ni en ganar dinero, ni en tener más seguidores. Mi misión es mejorar este mundo como pueda. Y como puedo es mejorar la relación que tenemos con nuestros perros. Sacarle provecho y que nuestros perros también saquen provecho de la relación que tenemos. Y bueno, sobre todo era muy emocionante ver estos perros que tenían problemas, porque muchos de ellos habían sido perros maltratados, y cómo desde el dolor, desde la rotura, ¿no? Iban progresando, ¿no? Con mucho esfuerzo, con mucha paciencia, con mucho amor que ellos ponían, porque es increíble, ¿no? Los perros ponen casi todo el material ahí y uno simplemente tiene que guiarlos. ¿Cómo se pueden recuperar y cómo pueden salir adelante? Ya pasaron 11 años del proyecto. El tiempo pasa volando y bueno, tenemos recuerdos inolvidables de las familias, de los perros, de la experiencia. Yo sé, y eso me hablaron mucho de ti, porque tengo clientes que han pasado por tus manos y siempre me dicen, no, el trabajo con Ezequiel es increíble porque te tomas mucha, eres muy dedicado, te tomas todo el tiempo, tienes muchísima paciencia. ¿De dónde sacas esa paciencia? Bueno, el año pasado tengo que contar algo. El año pasado en diciembre casi me muero porque me agarró todo un estrés de todo el año acumulado. Yo creo que es mi vida. Dedico mi vida al trabajo. Y esto es que me gusta. Me gusta entonces cuando veo a alguien que me necesita, familias, bueno, a mí me gusta. Me gusta regresar a casa y saber que hice todo lo posible. Y ahora también con la modalidad online he descubierto, porque antes era muy reticente a trabajar online, tengo que decir la verdad. Y a partir de la pandemia me di cuenta que se puede trabajar muy bien y que la distancia también puede servir en ciertos casos, ¿sí? La gente está ahí en su casa, en otra parte del globo, y tienen también que hacer un esfuerzo extra o tienen que sacar de adentro muchas cosas, ¿no? Que en la clase presencial, bueno, a veces tienen todo bastante servido y todo bastante disponible. Entonces, encontré también la forma de trabajar bien online y estoy muy contento porque estamos progresando, ¿no? Cada día hacemos algo nuevo. Exactamente. Tú creaste Educanes, ¿no? En Italia y todavía lo trajiste a España. ¿Cómo dirías, cómo ha cambiado el concepto desde el inicio hasta hoy? Educanes lo fundamos con Patricia Permetey y Nancy Cabanas hace 23 años. Yo regresaba de Francia y quería empezar a dar clases, quería empezar a transmitir todo lo que había aprendido en Francia. Entonces nos juntamos 3 amigos, un médico veterinario y 2 educadores y nos pusimos a dictar cursos. Registramos la marca que fue registrada en Argentina, luego a nivel internacional y luego la usé por un montón de años en Italia. Y cuando llego a España hubo un problema de marcas, porque aquí había otra marca muy parecida, entonces hubo un conflicto y entonces ahí yo dije, el primer día me amargué mucho, porque dije, ¿qué voy a hacer? Y al segundo día entendí que esto era algo que tenía que pasar y que mi nombre, que yo tenía que estar en primer plano, ¿no? Siempre había estado muy escondido, mi nombre, mi apellido, mi cara, siempre muy escondido. Yo soy una persona muy tímida, aunque no parezca, y Furia Animal para mí es terapéutico, porque sacó de mí una parte que era imposible de ver. Así que bueno, estoy haciendo cosas que también son terapéuticas para mí, para mi vida. Es que los animales son increíbles, nos ayudan en muchas cosas. Ay, eso también conozco muy bien, así que te entiendo completamente.
Bueno, con el tiempo también, sobre todo en tus últimos años aquí en Madrid, muchas veces en colaboración con Mónica González Tovar, pero también por tu cuenta, tú creaste un método que se llama método Zentai, ¿no? Zentai, cuéntanos qué significa Zentai, porque yo cuando lo vi al principio dije, uy, esto viene de Asia seguro, o qué es, ¿no? O sea, ¿qué es Zentai y en qué consiste este método? El método Sentai en japonés es completo. Y con Mónica, antes de crear el método, estábamos siempre dándole vueltas y decíamos, no hay nada completo. Al final, la zoantropología también le falta una pata, porque no habla, por ejemplo, de los beneficios de la nutrición. Entonces, yo estaba siempre con la zoantropología, pero me di cuenta que al final tampoco me convencía al 100%. Entonces con Mónica creamos el método Sentai, que es un método en donde podemos trabajar de la forma completa, de una forma completa. También ocuparnos de la alimentación. Nos ocupamos también de las personas, de la familia, del sistema familia. Las necesidades fundamentales las dimos vuelta, las revisamos, las pusimos todas juntas y empezamos a ver que había que crear algo nuevo, algo que pueda abarcar a 360 grados no solamente la vida del perro, sino también la vida de las personas. Cuando hablamos de alimentación con Mónica en las clases, no hablamos solamente de alimentación del perro, hablamos de alimentación del sistema familia. Por eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con Aida, porque ella es una atleta, es una veterinaria, sabe de todo, entonces es como la persona perfecta también que está en nuestro equipo, ¿no? Y que colaboramos permanentemente. Porque necesito gente, o como tú, por ejemplo, que puedes tratar de forma holística un caso. También compartimos alumnos y es muy bello cuando los alumnos me cuentan lo que haces con ellos, ¿no? Que entiendes el problema de forma completa, holística, a 360 grados. No te limitas solo a ver el síntoma y a dar una solución al síntoma. Y esto es lo que realmente tendría que pasar en todos los niveles, desde los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, los terapeutas, tendríamos que darnos cuenta que no podemos tratar un síntoma de forma aislada. Esto no puede ser. Tenemos que ver todo el sistema, porque seguramente si no hacemos una visión global nos estamos perdiendo de algo y falla la parte terapéutica. Entonces el método Sentai justamente está preparado para abarcar todo y que no se nos escape nada. Y bueno, tenemos ejercicios, tenemos un montón de cosas. Estuvo un poco trabado por la pandemia, porque el primer curso presencial que habíamos lanzado del método Sentai fue en marzo, con la pandemia. Teníamos ya las inscripciones y tuvimos que devolver el dinero, porque no se podía hacer. Pero bueno, todo con calma. Era por algo, seguramente, ¿no? Seguramente. Todo tiene que desarrollarse y reinventarse de esa manera y quizás en el online ahora te viene muy bien. Y eso también ha pasado, ¿no? Que al final hay un nuevo curso online también que incluye tu método Sentai y me parece que tu último nuevo curso del que me gustaría hablar, que además creo que es súper ideal, va súper bien en pacto con The Dog Hero, porque es como complementa una parte bueno, que no vamos a adentrarnos mucho, pero por otro lado, en el perro adoptado, pues también existen estos miedos, ¿no? O sea, como se compenetra muy bien por el contenido, creo, y se llama En una nueva vida, ¿no? Cuéntanos un poco de cómo es ese curso, en qué has pensado, cómo funciona. Bueno, antes de nada decir que las plazas ya están cubiertas, pero vamos a lanzar una próxima edición quizás el mes que viene. Así que toda la gente interesada puede ir a la página del método Sentai, entrar en la parte del curso, que es el segundo link, y se puede inscribir, así le enviamos la información para febrero. Este curso
consiste en 4 clases, 8 horas totales de formación, 2 horas cada día, y abarca todos los cuidados que tenemos que tener para potenciar la relación, resolver problemas, pero también para potenciar la relación. Ahí hablamos de alimentación, de microbiota, de comportamiento, de comunicación, de relación. Y esto creo que tenemos que pasar ya a otro nivel, ¿no? Hay muchos cursos con ejercicios muy puntuales que a veces no sirven de nada, como sentado, tumbado, quieto, órdenes. Ya tenemos que pasar a otro nivel y tenemos que hablar sobre todo de relación, de qué tipo de relación tengo con mi familia. Y si en mi familia hay un perro, es lo mismo. Tengo que ver qué tipo de relación tengo instaurada con mi perro. Y si hay algún problema, saber detectarla y corregirlo al problema. Esto es muy importante, porque mucha gente se centra en el problema que ve. Y quizás ese no sea un problema, ¿no? Mucha gente se queja de su perro y cuando entiende que su perro se está comportando de una forma normal y que no hay nada de qué quejarse en realidad, porque mi visión está equivocada. Quiero otro perro en realidad. Entonces tengo que trabajar para aceptar a mi perro tal cual es, ¿no? La aceptación. Esto pasa también con las parejas, ¿no? Tengo una pareja y quiero cambiarla, porque no entiendo que cada uno tiene su forma de estar en el mundo, de ver el mundo, ¿no? Tiene su percepción de la realidad. Y lo que tenemos que hacer es sacarle provecho, sacarle el jugo a esa relación de una forma sana. No intentar manipular ni intentar condicionar a la otra persona o al perro, ¿no? Que es lo que intentamos siempre cuando no estamos formados. Esto pasa también cuando tenemos un perro maltratado y no entendemos cómo, digamos, cómo ir adelante con ese perro, porque nos faltan herramientas técnicas. Por eso es muy importante cuando tengo un problema con un perro que ha sido maltratado, o tiene un trauma, o tiene una fobia, o tiene un miedo, recurrir a un profesional. Yo siempre digo que el amor no alcanza para resolver una situación conflictiva, cuando el perro tiene problemas. El amor no alcanza, ¿no? Y lo podemos comparar con un niño que tiene un trauma. Puedo amarlo mucho, pero tengo que ir a un centro y que me ayuden, que me den información sobre cómo, digamos, cómo abordar ese problema de forma terapéutica. Ojalá te hubiera conocido hace 7 años cuando adopté a Lula, porque estaba en exactamente esa situación. Lula ha sido una perra maltratada, que moría personas y perros. Y la verdad que fue muy complicado al principio trabajar también su trauma de muchas cosas. Tenía muchas inseguridades, su agresividad, ¿no? Su forma de expresarse de manera agresiva estaban totalmente relacionados por la inseguridad y los miedos. Y me costó muchísimo entenderlo y me costó mucho también ¿no? Asumirlo poco a poco, en cuentagotas. Y esto en tu curso va como todo de golpe, ¿no? Es como, ojalá hubiera que va tan bien comprimido, porque la verdad que en aquel día no lo encontré, sobre todo con ese amor como tú lo transmites también, y yo creo que es algo muy fundamental. Sobre todo, quiero animar a todos que tengáis un perro recién adoptado, sobre todo proveniendo de un maltrato, donde hay exactamente ese problema. Me parece que este curso está súper bien enfocado en eso, ¿vale? Entonces, pero los miedos obviamente pueden venir de muchas cosas, ya lo sabemos, y es como una, ¿no? Por eso digo, una píldora que es muy específica para el perro maltratado o abandonado para tener me parece muy, muy importante ese curso. Sí, y es muy importante encontrar una persona que tenga experiencia en el tema. Por ejemplo, no es lo mismo un perro que venga con un trauma, por ejemplo, un perro que adopto, como pasó en tu caso, no es lo mismo que un perro que el trauma lo tiene en la familia. Es muy difícil, muy, muy diferente el tipo de terapia que tenemos que realizar,
porque a veces lo primero que tenemos que hacer con ese perro es ponerlo en seguridad, porque si ese perro todavía se siente amenazado por un integrante de la familia, y no hablo de alguien que le haya pegado con toda la intención de hacerle mal o maltratado. A veces hay situaciones, me han tocado, que hay accidentes en el hogar o manejos equivocados y eso es maltrato también. Entonces, es muy importante acudir a un profesional, porque muchas veces en consulta vemos que los perros van empeorando. Por ejemplo, hace un año el perro tenía estos síntomas y ahora se multiplicaron. ¿Por qué? Porque no pudimos abordar la terapia a tiempo. Y Claro. otra cosa también que veo muy común en España es la negativa, por ejemplo, en casos muy graves, la negativa de las familias a usar un fármaco. ¿Sí? Por ejemplo, la castración viene aceptada sin ningún tipo de problema. Eso sí, que socialmente, culturalmente, está aceptado. Pero, por ejemplo, un fármaco que propone un médico que hace comportamiento, un etólogo, eso la gente tiene mucha reticencia. Y eso es una cuestión cultural que hay que trabajar y cambiar, porque un fármaco a tiempo, en un caso grave, puede revertir una situación y ese perro puede mejorar de forma impresionante, que sin fármaco no podría hacerlo, ¿no? Como las personas también. Vale, aquí me gustaría que tenemos aquí un caso. Adopté una perrita rescatada de criadero clandestino donde fue usada como incubadora y muy maltratada y lamentablemente no puedo pagar un etólogo. Traté con educador específico en lo emocional, pero no sirve de nada. Pues la pregunta, Sí, esta es una situación muy común, ¿no? La gente intenta ir de educador en educador y claro, también hay que decir que se tienen que juntar muchos factores para que la terapia sea exitosa. No solamente un educador que sea bueno, sino también cumplir con la tarea. A veces esa tarea, esos deberes, son sumamente complicados. Esto hay que reconocerlo, sumamente complicados. O por ejemplo, cuando pedimos cambiar la alimentación, hacer deberes, salir a hacer deporte, bueno, cumplir con una serie de requisitos para que ese perro tenga posibilidad de mejorar, bueno, no es fácil. La gente a veces no tiene tiempo o no tiene dinero. En ningún momento estamos diciendo que esto sea fácil, ¿sí? Porque cuando un perro tiene un trauma es una situación muy complicada. Imagínense si hacemos el parangón con un ser humano, ¿no? Tener un trauma por abandono o por maltrato físico o violencia es una situación muy dura. No es fácil de afrontarla y de resolverla rápidamente. Por eso es muy importante recurrir a alguien con experiencia, ¿no? Alguien que cuente con un equipo también es importante. yo creo que también es importante ver varios aspectos en un caso así, también desde el punto de vista del terapeuta. Yo también miro, por supuesto, el aspecto, yo no soy educadora canina para nada, pero miro el aspecto a nivel psíquico, físico, ¿no? También trato primero, por ejemplo, el shiatsu es el método que utilizo yo para quitar toda la parte física, emocional, que es, o sea, en conjunto, digamos, física, emocional quiere decir, ¿no? Toda la parte energética para trabajar una especie de trauma y obviamente me da la posibilidad también de evaluar un poco la situación en donde y cómo vive, donde hay obstáculos y ahí remito, por ejemplo, ¿no? a Ezequiel o a una comunicadora o lo que sea, ¿no? Hay diferentes propósitos que luego al final con diferentes expertos puedes unirte y crear un equipo y hacer ese tipo de cosas. Es muy complicado. Yo siempre digo, sí que a veces es complicado que cueste dinero, pero es una inversión bien hecha, quiero decir. Yo creo que es importante, en vez de tener muchos animales que no podemos atender con los recursos que son necesarios, yo creo que es importante tener en cuenta ese tipo de recursos también, ¿no? Si yo adopto un animal o si yo me hago cargo de un animal, yo tengo que responder a ello. Yo siempre tengo que pedir
de verdad, lo digo como, ¿no? De corazón, por favor, que dedicaos a los problemas verdaderos del animal, porque si queréis que el animal esté bien, es que los consejos gratuitos no siempre son los mejores. No, y es muy importante que la adopción, por eso es muy importante que la adopción sea, digamos, que esté bien hecha, ¿no? Sí, Porque un perro que tiene problemas, yo lo puedo adoptar, pero después puedo, como dices tú, puedo llevar a cabo la terapia, puedo hacer que ese perro viva mejor. Y esto tenemos que evaluarlo antes de la adopción, porque quizás si yo no tengo el tiempo, el dinero y todo lo que hay que tener, le quito la posibilidad a ese perro de estar mejor en el futuro. Entonces, las adopciones tienen que ser hechas con mucho cuidado, sí. con un protocolo que sea, sí, muy cuidado, ¿no? Y yo la verdad lo digo de la propia experiencia, porque cuando yo llegué a tener a Lula, a mí se me vino encima, que no lo sabía, no estaba preparada, pero tenía la disposición de aprender y me abría a ello, ¿no? Para saber cómo la puedo ayudar. Y eso es algo que también, si tú tienes esa disposición, a donde te puede invitar a que pruebas diferentes cosas, porque es difícil, es muy complejo y a veces hay que ir probando. No hay una receta X para un problema, ¿no? Y. Es decir, que tenemos siempre, hay que ir probando. Es lo mismo con todo. Lo que puede valer para uno puede ser diferente para otros, que no puede ser, a veces no sirve una cosa general para todo tipo de perros, porque estamos Sí, hablando. a mí me pasa que estoy durmiendo y por ahí me despierto y se me cruza una idea con respecto a un caso, me levanto de la cama, la anoto y me vuelvo a dormir, porque mi cerebro está todo el tiempo pensando cuando tengo un caso difícil. Es un trabajo muy complejo, ¿no? Porque tenemos que pensar, tenemos que evaluar las diferentes posibilidades, diferentes técnicas, tenemos que consultar, porque esto no es matemáticas, es biología, ¿no? Y intervienen varios actores en esta película, ¿no? Tanto la familia como el perro y la relación que tienen todos entre sí. Es un trabajo apasionante, extremadamente difícil, ¿no? Porque hay que tener mucha energía, muchas ganas de resolver y de Exactamente. ponerse a disposición. Ahí estoy de acuerdo contigo. Tenemos otra pregunta, exactamente lo que me ha ocurrido a mí y no puedo seguir con más. Hoy le hablaba a Trufa y le decía que tenía que poner de su parte y que ya no puedo hacer mucho más. No digas eso, yo la adopté y la iban. Y la iban a, no, no, no sigue más. Y la iban que, no me acuerdo. No digas eso y yo la adopté y la iban. Se Quizás cortó. a sacrificar. Sí, mucha gente adopta porque puede ser. Puede ser mucho más. Ya, vale, pues es eso, tú no puedes seguir con eso. Bueno, ya, claro, siempre hay excepciones. Yo te Sí, recomiendo que sigas probando, como te he dicho, es ir viendo, exponerte y investigar el caso en concreto. Yo me cogería un experto como Ezequiel, por ejemplo, que te diga como muy claro cuáles son las debilidades. Quizás él no puede resolverlo todo, pero quizás sabe identificar los problemas. Otra cosa puede ser una comunicación animal o, ¿no? Y el cierto también. Son muchos aspectos que están ahí, ¿no? Pero que hay que empezar por algo. Yo, por ejemplo, empecé por los masajes porque la educación canina no me daba la respuesta que yo la conocí en su día. Entonces fue como, ¿no? Cada uno tiene ahí sus temas, ¿no? Cómo puede empezar. Pero lo importante es llegar a la complejidad, a ver todo integral. sí, y es muy interesante cuando alguien consulta a varios profesionales. Yo siempre pido toda la información porque a mí me enriquece o sea, me doy cuenta de otras cosas, ¿no? Pues, Si han hecho una consulta contigo, o con Aida, o con Mónica, o con otro profesional, yo siempre pido lo que han hecho, porque es una forma de conocer aún más el caso y de poder brindar una ayuda más concreta, más específica, ¿no? Porque los consejos que damos, las terapias que damos, son específicas para ese perro, ¿no? Para esa familia. em,
Otra pregunta. Yo adopté a Frida con mucho amor y su vida cambió. Ayude a mejorarla, no me arrepiento, ya veré de juntar dólares y mejorar su vida aún más. Pues eso es normal y es maravilloso, por supuesto. Todos Genial. estamos todos en esa misma historia, siempre intentamos mejorar las vidas, por supuesto. Y me parece genial que la adoptaste y seguramente estará muy feliz contigo. Había otra pregunta. Y si no estás seguro de que has sido maltratado, ¿cómo puedes darte cuenta? Buena pregunta. Bueno, a ver, a veces la gente, a veces lo que pasa es que la gente se paraliza con una idea, con una convicción. Por ejemplo, el perro, como fue encontrado, esto es un caso típico, como fue encontrado en la basura a los 90 días de vida, el perro, la gente piensa que ese perro está traumado de por vida. Y cuando vamos a hacer una evaluación, vemos que ese perro no tiene ningún problema, que quizás sí estuvo en la basura, pero quizás él estaba contentísimo de estar en la basura comiendo. Hay que tener mucho cuidado porque las convicciones también pueden traumar al perro. Si yo pienso, por ejemplo, que mi hijo tiene un trauma cuando no lo tiene, lo estoy condicionando. Se han hecho pruebas en neurociencia, por ejemplo, si creo que mi hijo no es inteligente y pienso toda la vida que mi hijo no es inteligente, pues va a terminar siendo que no es inteligente. Y lo contrario. Entonces es muy importante, cuando hacemos la evaluación, ver estas ideas que se implantan en la cabeza de la gente y que por ahí el perro tiene 15 años, ¿no? Y te llaman por otro problema y te dicen, bueno, este perro es un perro traumado. ¿Por qué? Porque lo encontramos a los 30 días de vida en la basura. Bueno, pues no tuvo tiempo de traumarse a los 30 días. Entonces hay que revisar siempre la historia y reformular el discurso, la idea, porque a veces perjudicamos a los perros de esta forma. ¿Cómo puede pasar lo contrario? Un perro que tiene un trauma grave, negamos. No tiene nada, esta raza es así, que se las arregle, que se aguante, y le meten presión para que ese perro sea otra cosa. Entonces, el educador también tiene la tarea de hacer claridad en el caso y de decir, a ver, las cosas están así. Este perro está en este punto y tenemos que hacer esto o esto. Y a veces eso no es fácil, porque la gente, cuando tiene una convicción desde hace muchos años, para cambiar la convicción no es nada fácil. Hay que trabajar ahí, hay que saber cómo abordar el tema y cómo modificar todo esto. Pero es indispensable, porque lo que pensamos de nuestro perro, la idea que tenemos de nuestro perro, lo condiciona absolutamente todo. Entonces es importante que veamos a nuestro perro tal cual es, con su potencial, con su limitación, con sus dolores, con sus enfermedades, con su crecimiento personal y sobre todo el potencial, que mucha gente no lo ve, el potencial que tienen los perros. Y también otra tarea nuestra de demostrar el potencial, ¿no? Por ejemplo, con respecto a los perros que esto también es un clásico, perros que han sido mordidos o han sido molestados por otros perros, ¿no? Y que la gente, bueno, cierra el capítulo, dice, bueno, está bien, no va a tener más amigos, porque es muy peligroso. Entonces, ¿qué hacen? Lo van escondiendo de los demás perros del mundo. Y este perro se vuelve, obviamente, pobrecito, aislado del resto de sus congéneres, se vuelve un desesperado, ¿no? Entonces, hay que abrir toda esta caja de Pandora y hacerles ver que eso era una creencia, que a partir de ahora tenemos que trabajar con la realidad, con el potencial real de ese perro, que es enorme, porque los perros son magníficos, ¿no? Tienen una plasticidad, un potencial que a mí la verdad me conmueve, ¿no? Vemos perros que salen de, por ejemplo, una perrera, de estar 10 años, como los he visto yo, encerrados en una caja, en una cárcel, y rápidamente pueden incorporarse al tejido social, a la vida social, y tienen unas vidas normales,
¿no? Y eso es un milagro, es prácticamente un milagro. Imagínense vivir hasta los 70 años encerrados entre rejas y a los 70 nos dejan salir y nos dicen, bueno, aquí tienes la vida, arréglatelas como puedas, ¿no? Nosotros no tendríamos esa plasticidad. Yo creo que estás diciendo algo muy importante, de claro, la capacidad de los perros a adaptarse a la nueva situación. Incluso ahí hay que también un poco hay que tener en cuenta el tiempo, ¿no? Que ha recorrido. Muchas veces no tenemos tiempo para dejarles ser como son y algunos cambian muy rápidamente y otros necesitan años. Por ejemplo, en el caso de Lula, lo recuerdo, ¿no? Ella ha sido socialmente muy selectiva y hoy en día es muchísimo más amable. Se ha convertido en una perra amable en la calle, ¿no? Con gente, con otros perros, es como es otra perra. Y a veces todavía después de 7 años que convivimos juntas, que me sigue sorprendiendo, ¿no? Digo, pero bueno, que es como esto nunca he hecho, de repente olfatea algo detrás de una persona y se acerca sin miedos, y eso antes no era así. Entonces son cosas que incluso con los años pueden ir mejorando, ¿no? Así que mucha paciencia, digo yo siempre, ¿no? Mucha paciencia y todo, cada uno es un mundo. Así es. Hay una pregunta. Evidentemente has hecho un trabajo muy bueno con Lula. Has hecho una labor magnífica, ¿no? Le has permitido de alguna forma crecer y poder reubicarse Sí, en su vida. sí, eso yo creo que es importante, darse el tiempo con cada uno. Seguramente habrá, quizás no a todo el mundo sirve lo que como yo lo he hecho, pero quizás a muchos que sí, a algunos que no, no lo sabemos, ¿no? Como he dicho, igual, la educación canina puede ser maravillosa, a mí en su momento, como no Mm. conocí métodos que existen hoy, no las conocí, entonces no me ha servido, entonces en su día, ¿no? Entonces, igual que hoy en día creo que había muchas cosas diferentes, pero quizás el camino del shiatsu también tenía Mm. su propósito ahí, ¿no? Seguramente. No se olviden del maltrato. Frida aún, dice Fabi, no se olviden del maltrato. Frida aún está después de 3 años conmigo con ciertos movimientos, ruidos que la asustan, alertan. Su maltrato fue muy fuerte. ¿Cómo lo ves? Sí, ahí hay que hacer una... Espera, viene también, Sí. Frida tenía 1 año y medio. Cuando la Mm. rescatamos, no olvida su maltrato. Ciertas cosas la condicionan y reaccionan. Vale, sí, ya es más completo. Claro. Sí, ahí hay que hacer una diferencia muy grande si los perros fueron maltratados en la infancia o si el maltrato se verificó en la edad adulta. Normalmente los casos más graves y más complicados es cuando el maltrato se efectúa, se hace en la infancia, ¿no? Prácticamente el cerebro les cambia, es increíble, ¿no? Cambia su forma prácticamente. Ese estrés tan elevado hace que toda la parte hormonal y toda la construcción se desbarate. Entonces, por eso tardamos mucho más en cachorros maltratados. Aquí lo fundamental, si quieren una pauta así simple, es ponerlos en seguridad. Un perro que ha sido maltratado, lo primero que quiere, antes de la comida, antes del amor, antes de todo, antes de la ropa, antes del paseo, es sentirse seguro, porque lo que ha perdido en ese momento de maltrato fue la seguridad, se sintió en peligro. Y como dije al principio, lo peor, los peores maltratos son como en el humano, en el seno familiar, cuando mi base es segura, cuando mis padres, ya sean humanos o perrunos, o mis hijos, me han maltratado, ¿no? Es diferente cuando el maltrato lo lleva a cabo otra persona fuera de la familia. Los maltratos más fuertes también se verifican en la familia, ¿no? Desgraciadamente. Y a veces, bueno, no queda otra que sacarle ese perro a la familia. En muchos países la legislación, cuando el juez, cuando ve un maltrato a un animal, les quita y les prohíbe la tenencia de animales. Eso va a depender del país, ¿no? Porque se ha visto que ese perro no tiene futuro en esa familia, no puede quedarse en su supuesta base segura
cuando el maltratador está ahí. Esto es lo mismo con los niños, ¿sí? Cuando se verifica un maltrato grave en la familia, un juez retira al menor y lo coloca en casa de acogida o lo da en adopción, porque tiene más chance de rehabilitarse fuera de la familia. Entonces, esto hay que ver qué tipo de maltrato tiene, en qué momento de la vida es, y lo primero que hay que hacer es ponerlo en seguridad, que el perro o el cachorro se sienta seguro. Y luego empieza un protocolo que yo recomiendo, y tú también, la alimentación natural, ¿no? Quitarles todo el estrés que se pueda y armar una vida que les sirva, que les calce a medida, ¿no? Por ejemplo, si es un perro que tiene miedo al ruido de la ciudad, vamos a tener que preparar, que proponernos horarios donde los ruidos sean más reducidos, que pueden ser muy temprano o muy tarde. O por ejemplo, algunos perros se activan en las horas de picos hormonales, por ejemplo, temprano o tipo 7 de la tarde. Entonces es aconsejable hacer pruebas para ver cuál es el mejor momento para que ese perro salga de casa, ¿sí? O, por ejemplo, ciertas cosas cotidianas, como por ejemplo el modo en que visto al perro, en que le pongo el arnés, en que le pongo el abrigo. Eso es muy importante. Hay perros que sufren cotidianamente el ser vestidos y desvestidos, y se transforma en una tortura permanente, porque si cada vez que me vistes y me desvistes sufro, el estrés es crónico. O por ejemplo, perros que tienen un maltrato que son catapultados por fuerza a la interacción. Esto no puede ser. Estas son cosas simples que hacen que el perro pueda progresar, ¿no? El no someterlo a estrés innecesario. O la manipulación de niños o de personas desconocidas. Imagínate, Lula, si no la tutelabas, si en su momento no la cuidabas, de que la gente no la moleste, no le hable, no la mire, no la toque, ¿no? Y esos parámetros va de acuerdo a la intensidad del trauma, del síntoma que presenta el perro, ¿no? Es un conflicto que tengo mucho en la calle con las personas, como es una perra muy pequeña, todo el mundo está como, ay, qué mona, y van por encima, y a ella no le gusta nada esto. Entonces, la gente no entiende que tienen que respetarlo. O sea, es lo que veo siempre, ¿no? Entonces, eso es muy importante, respetar y manifestar cuando tienes un perro que tiene ese problema. Justo esta mañana, a Lula, y hubo un perro que estaba no preparado para socializar con otros perros y andaba en la correa mientras la otra perra con la que estaba andaba suelta, ¿no? Entonces no hubo un problema con esa. Pero con ese perro, precisamente la persona sabía que iba a tener un problema con otros perros y no la soltaba en ningún momento, a pesar que estuvimos en pleno campo donde no había ningún conflicto. Entonces, para mí, desde lejos ya lo vi que había un perro atado, pues entonces yo también tuve que atar a Lula, yo até a Lula para que no pueda interferir con ese perro. Y eso es algo que yo a veces he hecho en falta en España, en los parques o algo, o cuando veo que me viene un perro delante, es que no todos los perros son sociables o pueden ir, ¿no?, a interferir con los niños. Eso es algo importante, ¿no? Exactamente. Aquí hay un par de casos que me parece que van un poco en la línea con lo que estabas diciendo, sobre todo, ¿no? Que y clases tienen mucho miranda en auto, las personas y unos perros. Yo creo que es lo que hablamos porque es un perro joven, justo lo que acabas de decir. El perro rescatado con horas de nacido, mamá, hermanas murieron en el parto. La mamá había sufrido mucho maltrato de cachorro, lo cuidaron muy bien, adoptado a los 11 meses y un par de meses después empezó, no sé qué empezó, a reaccionar a todo y se volvió complejo conocer perros y socializar. ¿Qué se puede? Sí. Sí, también hay cuestiones genéticas, ¿eh? Muchas veces estos casos son muy interesantes porque hay cuestiones genéticas que se transmiten
Por ejemplo, a mí me ha tocado casos de perros que no tenían problemas y a una edad determinada empezaron con un síntoma muy fuerte, ¿no? Como por ejemplo, morder el culo de las personas, por ejemplo, ¿no? Ir por la calle y a cada tanto morder, pinzar el culo de alguien. Entonces, hemos investigado y los abuelos de este perro, por ejemplo, hacían este mismo comportamiento. Y eso son cosas genéticas, es muy interesante. La genética del perro es fascinante, ¿no? Es fascinante porque es una forma de investigar lo que está pasando. Es como con una máquina del tiempo, ir a averiguar también un poco en el pasado. Con perros así, que se les ha muerto la mamá y todo, es más complicado. Pero a veces esto puede ser un problema genético. Yo he tenido varios casos así importantes que hemos descubierto que esto obedecía a una genética de su familia. Comportamientos muy particulares, ¿m? Muy particulares. Y bueno, eso hay que ver también cómo resolverlo, ¿no? Porque a veces no obedece ni a un trauma, ni a un conflicto de relación, no, obedece a algo genético, es una expresión de la genética en un comportamiento y bueno, eso hay que ver cómo lo gestionamos, ¿no? A veces las cosas no se pueden resolver al 100%. Hay que ver qué margen tenemos de trabajo. Vale, muy bien. Aquí dice Ceci que estaba con esa perrita pequeñita de 1 año, que la tenían a los 4 meses. Cuando anda en auto grita y cuando ve gente o perros ya tiene 1 año, pero está mejor lo sigue haciendo. ¿Qué se puede hacer? No entiendo muy bien. Bueno, sí, es lo que vimos, ¿no? Es una perra joven, tiene un problema con autos, personas y otros perros. Sí, en líneas generales, para un consejo para todos, es cuando tenemos un problema con algo o con alguien que tenemos temor o agresividad, lo que no tenemos que hacer es obligarlo a estar en la situación. La distancia entre mi perro y el agente estresor, el problema, es muy importante. Y hay algo muy fácil de hacer. Empezamos con mucha distancia y calibramos al perro a ver cómo está. Si el perro, por ejemplo, a 100 metros se encuentra bien, empezamos a trabajar a 100 metros y nos vamos acercando paulatinamente, lentamente hacia eso. En los días, hay veces que tardamos 6 meses en acercarnos, pero lo importante es no someter al perro a ese estrés o a esa reacción, porque por algo está respondiendo de esa forma. Entonces, si repetimos todos los días lo mismo, lo más factible es que empeore la situación, ¿no? Cambiamos estrategia y decimos, bueno, le ahorramos ese disgusto, esa reacción y trabajamos con distancia. Lo sé que a veces es complicado, porque a veces vivimos en el centro y el problema es con los coches. Entonces, ¿cómo hago para salir con mi perro si el problema son los coches? Bueno, ahí tenemos que ver horarios, estrategias, eso hay que ver respecto al contexto en donde vivo. Yo diría también que con pautas generales aquí no podemos entrar en muchos detalles. Te recomiendo que puedas pedir una consulta en concreto, también la puedes pedir online con Ezequiel, que te puede ayudar y habláis un poco más en concreto, porque son problemas muy individuales, ¿no? Entonces, hay que ver muchos componentes de lo que no hay tiempo aquí. Bueno, en todo caso también ya estamos casi llegando al final de este directo, pero me gustaría antes de cerrarlo saber en qué más proyectos andas ahora mismo. Bueno, a ver, empieza el año y las ideas se revolucionan, ¿no? Seguimos con Furia Animal, el podcast con Mónica González Tobar, que lo pueden encontrar en Spotify. Tenemos seguramente la segunda parte de este curso en el método Sentai, una nueva vida junto a mi perro. También tenemos proyectos con Gabriela Roca y Fulvia Iópolo. Tenemos nuestro live, que son los jueves a las 19, que toca este jueves, que es un live muy raro, porque hacemos un live en 2 idiomas. Dime si no somos originales, Maike.
Qué bueno. En En Italia. 2 idiomas, italiano-español. Y hablamos como locos, como si no hubiese un mañana, y hablamos en italiano y en español. Y bueno, hablamos del mundo del perro. Y también tenemos programados cursos de comunicación con Fulvia este año, que Fulvia es una especialista en comunicación, vive en Roma, Fulvia Iopolo, y estamos ahí trabajando para poner en marcha estos cursos este año. Así que, bueno, Eso va a ser con muchas ganas. genial. Pues vas a encontrar toda la información, lo pongo también lo puedo poner también en el texto, si me deja cambiarlo, porque creo que no lo puse ahora. Voy a ver cómo, porque es todo nuevo, ¿no? Instagram cambia cada 2 por 3. Sí, constantemente. Pues aquí preguntan rápidamente, ¿a qué horas son estos lives de los jueves? ¿A las 8 o cuándo A son? las 19. A las 19. 19 lo pueden ver en mi Vale. perfil o en Eh, el perfil de Fulvia Iopolo o de Gabriela Roca. bueno, y en el tuyo, ¿no? Ezequiel de lo Russo. También, sí, en el mío. Sí, Exactamente. También en pues si no tenéis la página web, también es ezequieldelorusso.com y métodosentai.com. También, bueno, puedes contactar directamente con Ezequiel a través de este perfil, porque yo creo que ahí ya tiene todo enlazado también, ¿no? sí. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia, Ezequiel. Y tú y yo nos vemos muy pronto para prepararnos para The Dog Hero, que tiene lugar el 31 de enero. Comienza y termina el 4 de febrero el programa guiado de 5 días para aprender shiatsu, para fortalecer el autoestima de tu perro. Que como la base, ¿no? Trabajamos precisamente el shiatsu como ofrecer una seguridad en el animal, ¿no? Que es justo lo que necesitamos a la hora de cuando tenemos perros con miedos. Y Muy interesante el curso, muy útil. Aconsejo a todos que se inscriban y que lo hagan, porque es maravilloso. Muchas gracias por invitarme, Maike. Es un gusto siempre verte y hablar contigo. igualmente, gracias y nos vemos muy pronto. Nos Gracias. vemos. Hasta pronto. Chao. Chao. Chao, chao, chao.